¿Qué tal amigos, amigas de Argolla TV? Bienvenidos a una nueva edición de Plan de Escape. Como siempre, yo soy Paco Pérez García y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición. Seguimos aquí en cuarentena, seguimos en este aislamiento social obligatorio y que ahora se pone mucho más duro porque ya no solamente se ha elevado la hora para el tema del toque de queda y la inmovilización social. ¿No es cierto? Que antes era a las 8 de la noche y que esta semana se ha estado aplicando a partir de las 6 de la tarde y a partir de las 4 de la tarde para las zonas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto. Sino que ahora hay nuevas restricciones que se van a tomar en cuenta debido a que mucha gente no está cumpliendo con el tema de quedarse en casa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a entender el tema de que te tienes que quedar en tu casa? ¿Ah? De que solamente tienes que salir para cuestiones precisas, para cuestiones de emergencia. Que si vas a comprar, tienes que comprar cosas para una semana, un poco más de una semana, y que solamente puedes salir uno por familia. Que puedes ir a la tienda que está frente a tu casa, que puedes ir al mercado tomando las medidas del caso. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿qué tiene que pasar para que entiendas? Ya la cosa no da para más. Los casos de coronavirus siguen aumentando y la gente al parecer no está entendiendo. Y esto ha obligado a que el gobierno tome nuevas medidas, ya no solamente, como decíamos, de elevar la hora de la inmovilización social, sino que ahora se está restringiendo el tema de la salida. Es una especie de pico y placa, pero ahora por cuestiones de género. Lunes, miércoles y viernes solamente podrán salir a la calle los varones de los hogares, mientras que los martes, jueves y sábado solamente podrán salir las mujeres. El día domingo no va a salir absolutamente nadie. Todo mundo se queda en la casa. Así de fregada está la cosa, así de complicada está la cosa. ¿Por qué? Porque simplemente no se nos ha dado la gana de hacer caso, no se nos ha dado la gana de escuchar. El presidente lo ha dicho de todas las maneras, de todas las formas. Quédense en su casa, no salgan, salgan solamente para lo estrictamente necesario por cuestiones de emergencia o salgan para ir a comprar una sola persona por familia. Pero, como siempre suele ocurrir, se nos ha entrado por acá y se nos ha salido por acá. O en el caso de los más vivos, como este señor que salió del Callao en un camión de carga y apareció en Apurímac, contagiando y llevando el coronavirus, convirtiéndose en el primer caso de coronavirus en Apurímac. Y dicho sea de paso, generando seguramente más casos a nivel de esa región. Entonces han tenido que tomarse ese tipo de medidas, porque no aprendemos, no escuchamos, no hacemos caso, le sacamos la vuelta a la norma, le sacamos la vuelta a la ley, somos demasiado vivos, entre comillas. Y eso es lo que pasa, queremos sacarle la vuelta a la norma y eso es finalmente lo que nos pasa. Necesitamos a alguien que esté ahí metiéndonos martillo, metiéndonos sanción, ¿no es cierto? Porque si no, no hacemos caso. Y después nos quejamos cuando los graciosos del Congreso sacan una norma en donde autorizan a la policía y al ejército a que nos metan palo, a que nos metan bala, a que nos golpeen, a que nos maltraten y que finalmente no les pase nada si es que en el camino nos hacen daño o nos matan. De eso vamos a hablar más adelante también con nuestra invitada, con la congresista Mirta Vázquez del Frente Amplio. Con ella vamos a hablar sobre este asunto de esta norma, esta ley de protección policial que exime de responsabilidad penal a los policías. Algunos policías son miembros del ejército que, como este famoso capitán Cueva, terminen haciéndole daño a alguna persona en medio del cumplimiento de su deber y que puedan causarle lesiones o finalmente la muerte y queden exentos de responsabilidad penal porque, fue en el cumplimiento de sus funciones. De eso vamos a hablar más adelante con ella, que también es especialista en conflictos sociales y vamos a analizar con ella también en su calidad de abogada sobre estos asuntos. Y además vamos a conversar también con Ricardo Cuenca. Él es investigador y director del Instituto de Estudios Peruanos. Es especialista en temas de educación, porque vamos a hablar con él sobre este tema del inicio del año escolar, ese inicio medio extraño, medio raro, medio sui generis que vamos a tener desde este lunes con el inicio de las clases virtuales, con el programa Aprendo en Casa que ha lanzado el Ministerio de Educación. El programa Aprendo en Casa que va a hacer que los estudiantes aprendan ahora o estudien, tengan unas sesiones virtuales a través de los medios de comunicación del Estado y también a través del Internet, quienes tengan la posibilidad de acceder a las plataformas virtuales.
Este tema también pone de manifiesto la vieja discusión sobre el asunto de los medios públicos y el uso de la televisión digital. Ese tema de la televisión digital lo vamos a conversar más adelante aquí en Plan de Escape, en algún otro programa, porque ese aspecto de la televisión digital es un tema que genera mucha polémica porque se mantiene el statu quo de un grupo de emisoras que aprovechó la norma para quedarse con el espectro de la televisión digital y no permitió la apertura como sí se ha dado en otros países de la región, sin ir muy lejos, en Ecuador y en Argentina, por ejemplo, que son ejemplos importantísimos que habría que analizarlos. Con Ricardo vamos a hablar sobre estos temas de la educación a distancia y un poco también sobre si estamos preparados o no para este tipo de sistema educativo y cómo también esto puede generar o no nuevos aprendizajes para los padres de familia y para los tutores que están en casa con los niños. Todo esto aquí en Plan de Escape, así que usted no se mueva de Argolla TV porque así, estamos con la introducción rapidita porque este programa promete. Tenemos estas dos entrevistas que van a estar buenísimas y que seguramente van a responder varias preguntas que ustedes tienen también con respecto a estos temas y nada, la coyuntura nos tiene así, nos tiene de un lado para otro rapidísimo con las medidas que se están tomando y bueno, vamos a ver qué va a ocurrir también con este comando, este grupo especial que se ha generado con la convocatoria de varios exministros de salud de todas las corrientes, de todas las corrientes ideológicas, para que no digan que la cosa va solamente por acá por la izquierda, sino que hay varias corrientes ideológicas que están chambeando juntas para salir adelante por este tema del coronavirus. Vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Plan de Escape por Argolla TV. Papá trabaja en casa. Mi mamá también. Y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno. Y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de TV Perú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. a Pero esto. porque nosotros estamos a punto de que lo linchen. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape. Y bien amigos, continuamos aquí en Plan de Escape y como les habíamos comentado vamos a conversar sobre algunos temas que están en la coyuntura. Uno de ellos, uno que hemos estado conversando hace varios días, que tiene que ver con esta ley de protección policial o la denominada ley del gatillo fácil, que exenta de responsabilidad penal a policías y militares que en
medio de sus funciones causen alguna lesión o generen la muerte de alguna persona durante una intervención. Y en un periodo de emergencia como en el que estamos ahora, en el que las Fuerzas Armadas y la policía tienen el control de la seguridad, puede resultar un poco riesgoso. Para hablar sobre el... No, un poco no, bastante riesgoso. Para hablar sobre el tema estamos con la congresista Mirta Vázquez del Frente Amplio. Ella es también especialista en temas de conflictos sociales. Y vamos a conversar sobre este tema y sobre esta propuesta y la pertinencia o no de dicha norma. Congresista Vázquez, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo le va? Sí, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Y efectivamente preocupados por esta ley que se aprobó en realidad de manera intempestiva, de manera inconsulta, además hay que decirlo porque los congresistas en pleno no fuimos consultados, fue una decisión de la mesa directiva, en particular del presidente del Congreso, y claro, nos sorprendió a todos porque es una ley que en realidad viene heredada del Congreso pasado y es una ley promovida pues por las bancadas apristas, fujimoristas y de hecho una ley para nosotros bastante peligrosa, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos de esta norma, congresista, y por qué debería ser observada o derogada, si fuera el caso, por el mismo Congreso o en todo caso por el presidente de la República? A ver, esta es una ley que ha sido presentada como una ley que protege a la policía, pero en realidad no es verdad. Esta ley a quien protege es a los malos efectivos policiales, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente lo que está contemplando es las condiciones para generar impunidad sobre abusos policiales. Nosotros estamos observando esta ley por 3 razones fundamentales. Primero es que es una ley bastante populista. Tiene un artículo, por ejemplo, que establece que la policía que haga uso de sus armas conforme a la Constitución, pues está exento de responsabilidad. Este artículo no tiene ningún sentido porque esto ya está contemplado en el Código Penal, en el artículo 20. Entonces, ¿para qué se ha colocado? En realidad nadie sabe por qué ni para qué, es una duplicidad de normas y no tiene ningún sentido, solamente se puede explicar en el populismo que se quiere dar con esta ley, ¿no? Lo segundo es que a nosotros nos preocupa de que esta ley vulnera el principio de independencia judicial, porque contiene un artículo que establece que cualquier policía, miembro de las fuerzas policiales que esté procesado por el tema de uso de sus armas, los jueces están prohibidos, así dice la ley, están prohibidos de dictar como medida la prisión preventiva. Entonces, realmente esa es una real interferencia en el poder judicial, en la labor jurisdiccional, y eso va en contra de la Constitución. La Constitución básicamente consagra de que el sistema judicial es independiente, es un órgano autónomo y nadie tiene por qué determinar cómo van a ser sus decisiones, ¿no? Lo tercero que nos preocupa también es el tema de que estaría negando un principio fundamental que es el principio de proporcionalidad en el uso de las armas. Y esto tiene que ver con el tema de que la policía, los miembros de las Fuerzas Armadas están perfectamente autorizados para utilizar, digamos, este tipo de armas que tienen, pero eso tiene que estar en relación a la amenaza que sufren. Eso es el principio de proporcionalidad. Y pongo un ejemplo. Cuando un policía está tratando de reducir a un delincuente que tiene un arma, obviamente, por ley, tiene que usar un medio proporcional. Tendría que estar perfectamente habilitado para usar sus armas letales. Pero si, por ejemplo, el policía está frente a un ciudadano que lo único que hace es resistirse a la autoridad o que está teniendo un comportamiento, digamos, errado, contrario a ley, pero que no tiene de resistencia, digamos, ningún arma,
Entonces, el policía no tiene por qué usar armas letales, ¿no? Con esta norma en realidad se flexibiliza eso y se da o se deja a potestad de los miembros de las fuerzas policiales usar, digamos, estos elementos letales, y eso puede ser muy peligroso para cualquier ciudadano, ¿no? Miren, ahora mismo la gente piensa y dice, pero ¿por qué no proteger a los policías que están haciendo una labor tan importante, sobre todo en el estado de emergencia sanitario que tenemos ahora? Sí, pero el estado de emergencia va a pasar, el sanitario, y esta norma se va a utilizar para el cotidiano o para cuando se imponen, por ejemplo, estados de emergencia por conflictos sociales. Entonces, ahí se vuelve esta ley muy peligrosa. Y como repito, esta no es una ley pues que protege a la policía, sino que protege a los malos elementos de la policía que muchas veces se han excedido y han generado pues creo que muchos saldos absolutamente letales para en contra de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, si ahorita no estuviéramos en una situación de emergencia, ¿no es cierto? Y continuaríamos con esta protesta que hay en Arequipa, por ejemplo, con el caso de Tía María, o en Cajamarca, donde también se producen protestas por conflictos sociales, y de pronto la policía, por repeler un bloqueo de carreteras o por repeler una movilización, hace uso de la fuerza, se sale del control de manera desproporcionada, termina hiriendo o matando, como se ha dado el caso ya en algunas otras oportunidades, a algunos manifestantes. Simplemente no habría ningún tipo de responsabilidad penal contra ese policía o contra ese miembro de la Fuerza Armada en ese momento dentro de un conflicto social. ¿Es así? Exacto. El mayor peligrosidad, el mayor riesgo, digamos, que tenemos es justamente cuando la policía repele esta suerte de conflictos sociales en donde se enfrenta no a delincuentes, sino a gente que está manifestándose legítimamente por la defensa de derechos. Nosotros somos uno de los países que más ha registrado, y eso lo dice pues organismos internacionales, somos uno de los países que más registra muertos en conflicto y muertos por el uso abusivo de la fuerza. Entonces, miren qué peligroso se vuelve esta norma, que finalmente va a terminar de convalidar esos actos de abuso, y que obviamente lo que va a permitir es que estos malos elementos de la policía que no están preparados, ¿no? Finalmente sus actos queden en impunidad y no tengan ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Congresista, pasando rápidamente a otro tema un poco para ir cerrando. Una vez que termine esta situación de emergencia, que no va a ser ahorita, no va a ser dentro de un mes, seguramente va a ser todavía un proceso un poco más largo en el cual estamos, ¿cuál va a ser el trabajo que va a tener que realizar el Congreso? ¿Cuál es la labor que ustedes están planteando desde el Frente Amplio? Porque imaginamos que deben haber reformulado un poco sus agendas con relación a esta situación de emergencia. ¿Cuál es un poco el trabajo que se va a realizar? ¿Cuál debería ser la prioridad del Congreso una vez que pase esta situación de emergencia, este aislamiento en el cual nos encontramos? Entendemos que está el tema de la reforma política, que ya se ha discutido, que se ha planteado una propuesta que está ahí, que pueden haber cambios previo al 2021. ¿Cuál debería ser la agenda prioritaria después de culminada esta situación de emergencia? A ver, yo creo que las prioridades efectivamente de este Congreso cambian, del Congreso en general, que está muy preocupado en el tema de la reforma política, la reforma judicial. Frente a esta crisis, yo creo que tenemos otras urgencias, y eso calza mucho con lo que el Frente Amplio ha venido planteando, ¿no? Nosotros hemos estado planteando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, un debate y volver justamente a la agenda del pueblo. La gente está preocupada, por ejemplo, por los temas de derechos laborales, y en esta crisis aún más se ha evidenciado la necesidad de abordar estos temas. Entonces, nosotros vamos a insistir en ese asunto. Por ejemplo, este tema de las AFPs no necesita una reforma solamente
inmediata como la que se está proponiendo, que liberen fondos por la crisis. Necesita una reforma total el sistema de pensiones, ¿no? El Frente Amplio va a seguir insistiendo en este asunto. Nosotros estamos muy empeñados en el tema, por ejemplo, de los derechos ambientales, que también de cara a esta crisis se ha visto lo importante que es abordar los temas de naturaleza ambiental, cómo es que nosotros además generamos mecanismos de prevención para evitar que cuando hay situaciones de esta naturaleza, pues cómo las enfrentamos, evitando pues que caigamos en una situación en la que nos veamos desprovistos de todo, ¿no? Ahora estamos en un riesgo total y aquí valoramos lo importante del cuidado y la protección ambiental, ¿no? Nosotros también estamos ahora muy interesados, de hecho, el Frente Amplio va a liderar la Comisión de Inclusión Social. Creo que dada la pandemia y post pandemia, lo que tendremos que ver es cómo vamos a paliar los efectos terribles que va a generar, porque esto va a generar más pobreza. Yo creo que gran parte de la clase media que teníamos en nuestro país, producto de esta situación, va a empobrecer. Entonces, ¿cómo generamos mecanismos para ayudar a tener situaciones de superación de esta crisis, cómo generamos condiciones de mayor equidad, igualdad entre las personas, ¿no? Cómo utilizamos y cómo generamos mecanismos como los programas sociales que sean útiles para quien está en este momento necesitando, ¿no? Le van a tomar la palabra, congresista, al presidente Vizcarra con este anuncio de una reforma integral de las AFP, del sistema de pensiones, una vez pasado este asunto de la emergencia. Por supuesto que sí, nosotros ya lo veníamos planteando, incluso antes, en el periodo anterior, el Frente Amplio lo ha planteado. El tema de las AFPs ha mostrado realmente que tiene un límite, ha mostrado además que es un sistema colapsado. Ahora se ha vuelto que eso no es un sistema de ahorros, de pensiones, de generación de pensiones, sino es un sistema de ahorro forzoso, donde además los pensionistas han visto que sus fondos invertidos en estas, digamos, empresas de riesgo generalmente salen perjudicados y no queremos ir perdiendo, ¿no? La gente ahorra durante su vida, ¿no? Muy bien, congresista Mirta Vázquez, muchas gracias por conversar con nosotros. Estaremos dialogando más adelante, esperemos que ya en persona, en nuestros estudios también, cuando esta situación pase y podamos hablar sobre otros temas también de nuestra coyuntura nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, muy buenas noches y esperemos que pase esto para abordar otros temas también que son fundamentales para el país. La congresista Mirta Vázquez del Frente Amplio estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y retornamos con más aquí en el programa. Por los que curan tus males 24 horas al día y lo hacen con valentía en todos los hospitales. Enfrentan virus mortales, a lo malo le dan caza. Hoy el héroe se disfraza para cuidar de su gente. Son peruanos, son valientes, por ellos me quedo en casa. Se mueven cual un alud, a la muerte vuelven vida. Son la gente que te cuida, tus héroes de la salud.
¿La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a Pero esto? porque nosotros estamos a punto de que lo linchen. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Y bien, continuamos aquí en Plan de Escape a través de Argolla TV y como les habíamos comentado, estamos ya contactados con Ricardo Cuenca. Él es investigador y director del Instituto de Estudios Peruanos y especialista en temas de educación. Con él vamos a hablar un poco sobre estos anuncios que se han hecho en la semana, sobre el inicio del año escolar de manera virtual, ¿no es cierto? Y luego lo que sería este proceso gradual de retorno a las aulas, pero básicamente un poco para saber cómo estaría funcionando la dinámica del sector educación con este programa Aprendo en Casa y si estamos pues lo suficientemente preparados o no en el país como Estado, como nación para afrontar un proceso de este tipo. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Plan de Escape. Hola, buenas noches Paco, muchas gracias por la invitación. Bien, básicamente eso, tú has escrito hace unos días en el diario La República respecto al reto que significa para los docentes, para la comunidad educativa en general, este tema de la educación a distancia. Pero ¿están los docentes lo suficientemente capacitados, preparados para ser tomados en cuenta en este proceso e iniciar este asunto de la enseñanza a distancia? A ver, yo creo que el país no está preparado siquiera para esta situación, ¿no es cierto? Estamos tratando de capearla lo mejor que se pueda y particularmente en la educación esto es mucho más claro porque en circunstancias de no tener una emergencia, digamos, tampoco estábamos muy preparados como para tener una educación a distancia, ¿no? Probablemente porque ha habido una muy mala precedentes respecto a la educación virtual, mucho tiempo y sobre todo por el crecimiento muy desordenado de la oferta privada empezó a ofrecerse educación virtual y a distancia asociada con mala calidad al final y eso ha dejado como una gran impronta en la gente, aun cuando es injusta porque una buena educación a distancia y una buena educación virtual podrían ser bastante útiles, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos del todo preparados, pero tampoco tengo otra alternativa y entonces creo que hay que hacer el mejor esfuerzo para poder atender esta situación absolutamente excepcional con esta educación virtual, educación no presencial. Ahora, quienes de alguna manera recordamos algunas épocas anteriores en materia educativa, nos remontamos al tema del Instituto de Teleeducación, por ejemplo, ¿no? Esta institución que se creó hace ya varios años, que dejó de funcionar y que de alguna manera hacía este tema de utilizar los medios estatales para brindar algunos programas, brindar algunas clases, ¿no es cierto? Y adicionalmente había un programa presencial también de alfabetización que obviamente no se va a poder realizar ahora por la situación en la que estamos, pero de esto que se hizo en el pasado, ¿algo se puede recoger con relación al tema del uso de medios públicos, medios estatales, para llegar a las diversas zonas del país? Sin duda, sin duda. Yo creo que allí cuando no es posible hacerlo mediante, no sé, internet o teléfonos inteligentes, que es lo que primero se te viene en este momento a la mente cuando hablas de educación virtual, hay una gran posibilidad de trabajar con radio y televisión como medios más bien tradicionales que pueden llegar a muchos otros lugares donde no se llega con internet por un problema de infraestructura y de cobertura que tenemos en el país. Pero también para aprender de ellos que hay que hacer, creo yo, lo más importante, porque finalmente los medios se pueden
solucionar de alguna manera. Es decir, donde no llega un teléfono celular, llegará el radio. Es el contenido del asunto, que es donde creo que podemos también aprender de las cosas. Es decir, la educación ha avanzado tanto que la discusión sobre qué se debe aprender o no dentro de las escuelas ha pasado del plano pedagógico al plano político, más o menos, ¿cierto? La discusión alrededor del enfoque de género en el currículo no era una discusión pedagógica, era una educación política. Y en el más amplio sentido de la palabra, decir que alguien está diciendo esto es lo que se debe enseñar o no. Y entonces ahí es donde debemos tener cuidado para ver si ya tenemos problemas de infraestructura, si ya tenemos problemas de cobertura, no vayamos a cometer, el ministro fue muy claro felizmente en decirlo, no vayamos a cometer el error de trasladar una clase presencial a una clase virtual, porque esos contenidos no van a poder ser trabajados así por alguien que no está acostumbrado a hacerlo y por un país que no ha estado acostumbrado a hacerlo. Entonces, la discusión tendría que ver, creo, en el fondo, qué es lo que este espacio virtual que finalmente nos está invitando a pensar el tema educativo debería enseñarse, ¿no? Claro, porque tampoco es que vamos a plantearle a los alumnos una clase completa de matemática, por ejemplo, ¿no? O sea, por ahí aparentemente no iría el asunto, sino más bien este tema de las competencias de ciudadanía, de desarrollo social, de comunicaciones. Por ahí es donde podríamos trabajar, pero se estaría dejando de lado o por lo menos retrasando por un momento el desarrollo de otras competencias, ¿no? Por ahí creo que va un poco la polémica también del asunto, ¿no? Sí, sin duda, y eso es lo que propuse en el artículo que hiciste mención al principio, es decir, hacer una moratoria curricular, no hacer el plan de estudio regular, descartar algunas cosas en un mes. No hay ningún problema en que alguien no haga un ejercicio de aritmética, y que aprovechemos más bien esta discusión política de cuál es el rol de la educación. Es decir, no podemos pensar, por más que funcione muy bien la plataforma virtual que está armando el ministerio, por más que todos los medios de comunicación se alineen, imagínate, y estén trabajando junto con el Estado, públicos y privados, para ofrecer información, para hacer estas cosas, porque no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, la idea es pensar cómo este contexto nos está efectivamente haciendo pasar un examen a la ciudadanía, al Estado, a la sociedad, y entonces tenemos que responder ese examen de alguna manera, ¿no es cierto? Imagínate que se organicen clases de matemática o de comprensión lectora, cuando todos los días al mediodía el presidente anuncia que hay tantos infectados, que cuáles son las medidas, que hay tantos muertos. Es decir, no puede haber un divorcio tan grande entre lo que sucede alrededor y la cosa educativa. Claro, ahora, esta temática también nos genera la posibilidad de poder entrar a desarrollar otros temas, ¿no? O sea, en medio de la coyuntura, el asunto del coronavirus, la pandemia, las medidas, nos genera la posibilidad también de que esto pueda ser discutido con los chicos, con las chicas y poder desarrollar estos temas, ¿no? Que de alguna manera forman parte también, querramos o no, de este currículo escolar que habla de las competencias de ciudadanía, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Fíjate cómo alrededor de el tema de la pandemia se puede organizar un aprendizaje basado en un proyecto que los profesores manejan mejor que las tecnologías, dicho sea de paso. Sí. Y entonces alrededor de ese proyecto para primaria se puede integrar áreas. Y entonces yo puedo hacer una clase de matemática pidiendo que a los chicos sumen una serie de cosas. No sé cuántas noticias aparecieron sobre el coronavirus. A los más grandes, cómo van las curvas epidemiológicas. A partir de eso, una cuestión histórica y decir, a ver qué pasó, investiguemos sobre la pandemia en el Perú del cólera. No pandemia, la epidemia del cólera en ese momento, o alguna pandemia anterior en la historia y entonces ir conectando más o menos los asuntos curriculares con este tema y asociados al tema de ciudadanía. A ver, ¿qué significa que el presidente diga que no salgan y la gente sale? ¿Cómo eso no es que yo desobedezco, no, sino que termina siendo una actitud ciudadana? Todo este tema se puede hacer, como por ejemplo en secundaria trabajar el tema de educación, de formación ciudadana,
que no sea la tradicional educación cívica, terminaría siendo ahorita fantástico. Es decir, el caso de, en una situación de emergencia, ¿qué pasa, por ejemplo, con este proyecto de ley del 25% de las AFP? Leído en clave de educación, de formación ciudadana y de democracia y de política, es decir, qué es lo que sucede con los poderes, por qué están tomando estas decisiones, independientemente que esté bien o mal que se permita o no sacar el 25%. O por la competencia de educación financiera también, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto, el ahorro o los temas de inclusión financiera? Es decir, hay una cantidad que cubre, creo yo, todo el plan de estudios y todo el currículo escolar, inclusive universitario en algunos casos, a partir de esto. Y yo creo que eso se puede hacer en un mes. Yo creo que para eso están mejor preparados que para inventarse técnicas virtuales, que va a ser complicado de hacer. Aún cuando tengas el teléfono móvil, aún cuando se liberen los datos, aún cuando tengas una plataforma de internet, porque son cosas a las cuales no estás acostumbrado, más bien ahora sí. El asunto es que, claro, no lo vamos a hacer como estamos haciendo tú y yo ahora, mediados por un instrumento técnico, pero la familia podría participar, todos alrededor de buscar noticias sobre la pandemia, qué decisiones tomaron en un país. O sea, no sé, yo no soy profesor de carrera, pero hay miles de cosas. Ahí donde te quería hacer también un apunte, ¿no? O sea, qué importante va a ser en este momento para esta cuestión educativa el tema también de la posición de los familiares, de los padres de familia, los tutores, de asumir este rol de acompañamiento, ¿no? Y de entender un poco cuál es la chamba del profesor, la chamba del docente, porque finalmente hay como que toda una nebulosa ahí de no saber si es que va a haber una videollamada, si es que vamos a tener teleconferencias, si es que el profesor va a mandar algo por correo electrónico, aparte del tema de las brechas tecnológicas que hay entre los chicos y los docentes mismos, ¿no es cierto? Qué importante va a ser el papel de los padres de familia, de los tutores, de los acompañantes para poder ir con este proceso. ¿Cuál sería el mensaje que se les podría dar a ellos en este momento para acompañar este proceso de educación a distancia, Ricardo? A ver, primero creo que tienen que entender y no presionar al Estado, a los profesores, a las escuelas, a que se tiene que trasladar la educación presencial a una educación no presencial. Y entonces van a estar pendientes en decir, se está atrasando en matemáticas, se está atrasando en ciencias naturales, no ha avanzado en el... Y eso no tiene ningún sentido ahora. Entonces lo primero que le diría es eso, hay que cambiar el chip. Es decir, podemos mejorar la inercia, siempre se puede mejorar la inercia. Pero el asunto es que en esta situación, que ya es complicada, podemos darle una vuelta de timón al asunto, ¿no? Entonces lo primero es eso, no presión. Y lo segundo, saber que hay miles de formas de acompañar el sistema educativo. Yo estoy seguro que los padres desde su propia experiencia podrían ayudar a trabajar en sus proyectos educativos, independientemente de su nivel de instrucción, independientemente de su vínculo con el campo educativo. Es decir, una señora que, por ejemplo, no puede salir por la cuarentena a trabajar porque tenía un trabajo informal, puede hablar con sus hijos sobre eso y lo que eso supone la cuarentena para la economía familiar como parte de un proyecto. Es decir, hay mucho contenido que los padres pueden dar que no es un contenido curricular escolar, digamos, y que sin embargo sirve para poder lograr las competencias, ¿no es cierto? Entonces, confiar en el Estado, confiar en los maestros, no presionarlos para creer que se tiene que seguir haciendo todo regular solamente que ahora por WhatsApp o por correo electrónico. Y lo segundo, saber que pueden colaborar y que tienen muchas formas de hacerlo. Y finalmente es un reto que se plantea para toda la comunidad, ¿no? Incluso hasta para la educación universitaria, educación superior, en donde también se están planteando nuevas dinámicas de interrelación con los estudiantes en este proceso para no retrasar más el curso, ¿no? Finalmente, Ricardo, va a tocar hacer una revisión post-pandemia, post-cuarentena, una revisión de nuestros sistemas educativos y de nuestros sistemas tecnológicos también como país para tratar de incluir este tipo de educación virtual, educación a distancia, para tenerla como un complemento o como parte central quizá del proceso educativo. Sí, creo que sí. Fíjate que una de las razones por las cuales, por ejemplo, en la discusión sobre la ley universitaria, que como sabes estuve vinculado en la discusión muchísimo, una de las razones por las cuales casi eliminó, extinguió la educación virtual,
es porque justamente sucedía lo que te dije al principio, es decir, había una evidencia enorme que en nombre de la virtualidad se estaban haciendo las cosas mal y se ofrecía un pésimo servicio de calidad. La decisión que finalmente tomó el Congreso de la República fue la más conservadora en ese sentido, de decir, mira, si hay esta situación con la virtualidad, capaz hay buenos ejemplos de educación no presencial, pero eliminamos todo esto para tratar de asegurar seguimiento a lo presencial, que es mucho más fácil a la hora de hacer supervisión de la calidad. Y se tomó esa decisión que probablemente tiene sus pros y contras, pero finalmente tiene que ser entendida en ese contexto. Ahora que se acabó, por lo menos para la educación universitaria, el licenciamiento, a partir de ahora se tendría que pensar en esta segunda fase de indicadores para el relicenciamiento, segunda fase para el seguimiento, empezar a flexibilizar la norma un poco. Ojalá que el Ministerio de Educación, pasado esta situación de crisis, pueda retomar la agenda regular, volver a presentar la idea del Viceministerio de Educación Superior para que ellos sean los que lideren el asunto y se trate de modificar la ley allí donde se tenga con unos nuevos parámetros. Y entonces, porque la educación virtual es útil, es importante, es necesaria, es un complemento a la educación presencial y tiene mucha potencia, pero por supuesto también tiene un enorme riesgo si no se tiene clara los indicadores de cómo debe funcionar y una regulación sobre ella, ¿no? Entonces, lo mismo para la educación básica. He escuchado que algunos colegios ya usaban tablets en sus alumnos y que por eso ya era más fácil. Bueno, yo creo que es más complicado que eso, ¿no? Pero bueno, que esta situación complicada para todos sea una buena oportunidad como para repensar algunas cosas. Muy bien, Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos, muchas gracias por conversar con nosotros, por estar aquí en Plan de Escape, y estaremos conversando seguramente después de la cuarentena. Va a seguir el tema educativo dando que hablar y habrá más tema todavía del cual seguir conversando. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, amigos, nosotros vamos a una pausa, retornamos con más en el programa que es aquí, y ya venimos con la parte final, en realidad, de Plan de Escape, así que no se mueva. Y bien, vamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado en este rato aquí a través de Argolla TV. Estaremos seguramente encontrándonos el próximo jueves a las 10 de la noche, un nuevo programa especial en esta cuarentena desde nuestros lugares de transmisión. Usted no se mueva de la sintonía de Argolla TV, continúa esta semana en nuestra programación habitual porque viene Argolla TV original con Willy Vázquez, Jaime Serra, que nos traen también más entrevistas y más comentarios, opiniones respecto a esta coyuntura que nosotros estamos viviendo en nuestro país. No podemos irnos sin agradecerle a nuestros amigos de Tech Brothers que nos permiten llegar hasta sus hogares. Así que cuando pase esta cuarentena, ya saben, si ustedes tienen alguna situación, necesitan equipos tecnológicos, informáticos, computadoras, accesorios, lo que ustedes necesitan, lo encuentran ustedes en Tech Brothers, en la Avenida del Arco, en Miraflores. Así que no se pueden perder. Apenas pase esta cuarentena, al toque ir a donde nuestros amigos de Tech Brothers para que puedan ustedes encontrar lo último y lo más avanzado en la tecnología que nos permite a nosotros, como Argolla TV, llegar hasta sus hogares. Así que yo soy Paco Pérez García, ha sido un gusto poder estar con ustedes, les agradecemos por estar con nosotros, gracias como siempre al equipo de Argolla TV por la producción, la realización, y nos encontramos próximo jueves 10 de la noche en Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. ¡Chau!